Hola, hola, profe. Buenas tardes, bienvenidos chicos a la clase de hoy. Vamos a comenzar. Ya, comencemos. Ya chicos, hoy día vamos a continuar con lo que es nomenclatura. Ya nosotros hoy día teníamos programado el laboratorio y bueno, yo el viernes le envié un correo con respecto a que se suspendían las clases de hoy día. De hecho, hoy día también llegó un comunicado de INACAP que desde las 3 en adelante se suspendían todas las clases presenciales o actividades presenciales. Así que tuvimos que hacer una modificación de la clase de hoy para la clase del miércoles, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a terminar con los contenidos que que van a ingresar, que van a entrar en la prueba, ¿ya? El panorama era el siguiente. Hoy día tenían el laboratorio, ¿cierto? Y el miércoles 20 la prueba. Entonces hoy día cerramos la clase virtual. El día miércoles tienen el laboratorio. Entonces, exclusivamente por esta oportunidad, por un tema de que ya está programada la evaluación y la fecha no se puede cambiar, vamos a habilitar la prueba el miércoles, del miércoles al día jueves, ¿ya? Para que puedan ingresar, perdón, hasta el día viernes, para que puedan realizar la prueba de manera asincrónica, ¿ya? Entonces, solo por esta vez, por esta modificación que tuvimos que hacer con respecto al laboratorio, ¿ya? De todas maneras, hoy día vamos a revisar lo último, así que eso con respecto a la información previa, chiquillos, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Ya. Entonces, chicos, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos antes de los laboratorios, que es con respecto a hidruros y óxidos básicos. Nosotros vimos la nomenclatura de hidruros, ¿ya? Que son metales con hidrógeno. ¿Ya? Eso es lo importante, metales con hidrógeno. Como el metal siempre va a tener una carga positiva, el hidrógeno ocupa su estado de oxidación -1, ¿ya? ¿Y cómo se nombran? Bueno, se hace mención a que el hidrógeno está con una carga negativa, entonces este hidrógeno con carga negativa se llama hidruro. Hidruro de, y viene el nombre del metal, ¿ya? Nosotros vimos cómo se combinaban, ¿ya? Hicimos el esquema de cómo se van combinando esta especie para formar el hidruro metálico, ¿ya? Podemos nombrarlo de 3 formas, por ejemplo, este que tenemos acá, ¿ya? Voy a juntar un calcio 2 más con el hidruro. Recordar que la unión se da, ¿cierto?, con una previa equivalencia de cargas. Entonces, yo aquí tengo 2 cargas positivas del calcio y una negativa del hidruro. ¿Cómo compenso esas cargas? Agregando un átomo de hidrógeno. Ya. Eso se traduce en que debo agregar 2. Debo tener 2 hidrógenos, entonces agrego un 2 adelante. Finalmente siempre va el símbolo del metal, ¿cierto? Ca. Después viene al final el del hidrógeno. Y como tengo 2 hidrógenos, coloco el 2 abajo. Yo aquí les coloqué que siempre va el metal primero más el hidrógeno, ¿cierto? Se escribe primero el símbolo del metal y después el símbolo del hidrógeno. Formulamos entonces el compuesto y tenemos 3 formas de nombrarlos. Con stock, tradicional y UPAC. ¿Cómo quedaría el nombre con stock?
¿Qué característica tiene la nomenclatura stock? Los con stock eran los que se nombraban cuando era, por ejemplo, la terminación rico, roso. Ico, oso, eso es tradicional. Ah, ok. Ah, en stock se ponen los números romanos entre paréntesis. Claro. Pero ¿qué pasa con el calcio? ¿El calcio qué es? ¿Qué tipo de elemento es el calcio? ¿Representativo o de transición? ¿En qué familia está el calcio? Porque efectivamente la nomenclatura stock solicita identificar el estado de oxidación del metal, solo del metal, con número romano. Pero el calcio, ¿en qué familia está? O si es elemento de transición o representativo. Es de transición, profesor, ¿o no? Porque lo representativo era lo del medio. Al revés. Ah, Es representativo. Cuando vimos la tabla periódica, yo les mostré, aquí está. Los metales de transición son los que están todos ahí al medio. El calcio está acá. Aquí está el calcio, ahí donde yo estoy remarcando la negrita. Es un elemento representativo. Y además tiene solo un estado de oxidación. Por lo tanto, en ese caso, cuando es representativo y además tiene solo un estado de oxidación, stock, la nomenclatura stock no pide el número romano, pero si el elemento fuese de transición, sí lo hace. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre con stock? Se menciona la palabra hidruro y después el nombre del metal. Hidruro de calcio. Y omitimos el número romano porque es un elemento representativo. Tradicional. ¿Cómo nos quedaría con tradicional? Todos comienzan con la palabra hidruro. Tradicional termina con ico y con oso. Para nombrar el calcio, ¿cuál vamos a usar? ¿El ico o el oso? ¿Qué se usa en estos casos cuando el elemento tiene solo un estado de oxidación, chicos? ¿Con qué terminación? ¿Oso o en ico? ICO, Ico. Hidruro cálcico. hidruro Muy bien. casi. Muy bien. Ya. Y UPAC. ¿Qué hace UPAC? UPAC agregaba los prefijos. Claro. Entonces, el hidrógeno tiene dos. Siempre pensamos con hidruro, pero el hidrógeno tiene dos. Entonces, ¿cómo nos quedaría el Di. prefijo? Claro. Hidruro dicálcico. Dihidruro, no, Ah, sin el ico. hidruro. Dihidruro de... ¿Cuántos calcios hay? Solo uno. Uno. Pero cuando el metal tiene solo uno, no agregamos el monocalcio. No, eso UPAC te dice que no. Cuando el metal tenga solo uno, solo el metal, tenga solo un átomo del metal, no es necesario colocar el mono. Entonces nos quedaría dihidruro de calcio. Ahora, si el calcio tuviese un 2, ahí sería dihidruro de dicalcio.
pero omitimos el mono cuando el metal en este caso tenga solo un átomo. ¿Ya? La nomenclatura es la misma para todos los compuestos binarios. Lo único que va a cambiar es si es hidrógeno combinado con metal o si es oxígeno combinado con metal. Esto es aplicable también para lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Los óxidos básicos, ¿qué son los óxidos básicos? Oxígeno con metales. Nosotros, la nomenclatura que vimos, ¿cierto? Antes de los laboratorios, fue exclusivamente metales. Así los podemos clasificar para que sea mucho más fácil aprender esto. Metales con hidrógeno, metales con oxígeno. ¿Ya? Ahora tenemos metales con oxígeno. Siempre el oxígeno va a ocupar su estado de oxidación -2. Y cuando el oxígeno ocupa su estado de oxidación -2, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el oxígeno cuando ocupa su estado de oxidación -2? Óxido. Óxido. Por eso se llama óxido de hierro, óxido de cobre, óxido de... El único que cambia después, lo que cambia es el nombre del metal. ¿Ya? La lógica de formación es la misma, la misma que vimos con los hidruros. ¿Ya? Es lo mismo, tienen que hacer calzar las cargas. Y la forma de nombrarlos también. Yo les dejé una guía, chiquillos. ¿Cómo les fue con esa guía que les dejé en ambiente de aprendizaje? Yo por lo menos, profesora, completé algunas, pero igual que con algunas dudas. O sea, lo que pasa es que es como medio, o sea, no sé si será enredado, pero imprimir los estados de oxidación, el listado completo, porque me parece que Ya. esa es como la forma de como realizarlo de mejor manera. ¿Ya? ¿Y en cuáles tenía dudas? Que por ejemplo hay varios que tienen más de un estado de oxidación, entonces ahí como que me enredo. Ya, pero yo les enseñé a calcular el Pero estado no, oxidativo. claro, en los óxidos, por ejemplo, el oxígeno siempre -2, el hidruro, el hidrógeno siempre -1, pero no sé, igual uno se confunde un poco. Pero no tienen por qué confundirse, pues si yo les enseñé la manera de cómo calcular los estados de oxidación cuando ya tienen la fórmula. A ver, demos un ejemplo de la guía. Por ejemplo, Busquen el el ejercicio. COH3. ¿Cuál? COH3. Ya, ¿qué símbolo químico de quién es el CO? El cobalto. Ya, ¿eso es pregunta o es afirmación? Afirmación en tono de Ok. pregunta. No, tiene que ser afirmación. Lo que pasa, chicos, es que ¿por qué yo les hago esta pregunta? Porque gran parte de poder hacer esto bien es que ustedes hayan memorizado algunos elementos químicos cuando nosotros vimos la tabla periódica. Es la forma previa a poder ver esto. Porque si yo todavía no soy capaz de reconocer los elementos, lógicamente esto va a ser muy lento. Entonces, claro, el cobalto tiene dos estados de oxidación, si no me equivoco, ¿cierto? El +2 y el +3. Sí, el +2 y el +3. +2 y +3. Y no porque yo vea un 3 en la fórmula, eso es engañoso. Ah, veo un 3, entonces ocupa el +3, ¿por qué tanto? No, a veces eso no siempre es igual. Tienen que tener mucho cuidado, por eso yo les recomiendo que apliquen lo que yo les enseñé. Ok, recuerden, y esto lo voy a decir por esta vez para que en adelante ya lo tengan bien claro, chiquillos, porque lo vimos en clase. Tenemos 3 átomos de hidrógeno, porque el número chiquitito indica la cantidad de átomos de cada uno. 3 átomos de hidrógeno, y si el metal o cualquier elemento en la fórmula química no tuviese ningún número, se asume que es un 1 que no se escribe. El 1 nunca se escribe, nunca. Entonces ahí
yo voy a poner un 1 en color rojo. Ya, el 1 nunca se escribe. Ya, ahí tenemos el 1. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Espérame, ya. Sabemos, y esto sí también tienen que saberlo, sabemos que en un hidruro siempre el hidrógeno tiene su estado de oxidación -1. Eso deben saberlo por base. Y el cobalto no sabemos su estado de oxidación, por lo tanto dejamos con una X. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Observamos a toda la molécula o al compuesto completo y vemos que la fórmula en sí, COH3, es una molécula neutra. Yo no veo ningún signo o símbolo positivo ni negativo alrededor de ella, previo a estipular las cargas, obvio, previo a estipular los estados de oxidación. Por lo tanto, todo lo que yo voy a resolver va a ser igual a 0, porque el 0 simboliza que la molécula o el compuesto está neutra. Entonces, yo voy aquí a colocar igual a 0. ¿Qué hago entonces? Este 3 lo multiplico con el estado de oxidación. 3 por -1 es -3. Y voy con el cobalto. 1 por X es X. Por lo tanto, me queda una ecuación simple. X menos 3 es igual a 0. Despejo la X y me va a quedar, ¿cierto?, 3 positivo. Por lo tanto, ¿cuál es el estado de oxidación del cobalto en este compuesto? +3. Más 3. Más 3. ¿Ya? Entonces, esa es la forma que deben hacer, que deben aplicar. Siempre consignan cierto subíndice, deben saberse sí o sí el estado de oxidación del hidruro o del óxido, que es -2 siempre. Y hacen esta multiplicación, simulan esta multiplicación y siempre igualando a 0. Siempre tienen que igualar a 0 para que obtengan la ecuación de primer grado, la ecuación lineal. Entonces ahí esa es la forma, no hay otra. No hay otra más simple que esta, ya, de conocer los estados de oxidación. Entonces, ya con esto pueden saber los estados de oxidación de un compuesto cuando el metal, ya, cuando el metal tiene varios estados de oxidación, porque aquí el hidruro siempre va a ser su mismo estado de oxidación -1, pero el hidruro se puede juntar con un hierro que tiene estado de oxidación +2 y +3, se puede juntar con un cobalto que tiene estado de oxidación +2 y +3, se puede juntar con una plata que solo tiene estado de oxidación +1, se puede juntar con un manganeso, el manganeso tiene +2, +3, +5, etc. Entonces, siempre quien va a variar va a ser el metal y su estado de oxidación. ¿Ya? Esto es válido no solo para los hidruros, porque el hidruro mantiene su estado de oxidación fijo. Por ejemplo, en un óxido, el oxígeno también tiene su estado de oxidación fijo, que no cambia, que es -2. ¿Quién va a variar entonces? El metal, ¿cierto? Y el estado de oxidación del metal. Importante que deben tener esa tabla impresa, porque no se les pide que lo aprendan de memoria los estados de oxidación, pueden trabajar con ella. ¿Ya? Profesora, Entonces, disculpe. ¿sí? ¿Puede hacer un ejercicio de la guía de óxidos, ahora que nombró los óxidos? Necesito que usted me diga uno, que usted haya hecho y que no haya podido avanzar. Sí, bueno, el mismo ejemplo del cobalto, el CO2 o 3. Ya. Vamos a hacer, pero ustedes me van a hallar. Con lo que recién vimos, ustedes me van a hallar. Ok. CO2 o 3. Ya, ahí tenemos. ¿Qué necesita saber usted? El nombre, el estado de oxidación, ¿qué cosa? Bueno, aquí en la guía específicamente están pidiendo el estado de oxidación del metal. Ya, del metal. Ok, súper. En este caso el Entonces, cobalto. vamos... ¿Cómo? Sí, En este caso el cobalto. el cobalto. Ok, entonces. Primero, observemos el compuesto. ¿Tiene alguna carga el compuesto o es neutro? ¿Vemos algún Es signo positivo o negativo que lo rodee? ¿Hay algún más o menos por ahí o no? no, profesora. No, ya, entonces al tiro ponen eso igual a 0. Al tiro, ya. Y siempre van a estar así, de hecho. Así, siempre igual a 0. Ok. Ahora, estado de oxidación del oxígeno, ¿cuál es? -2. -2, siempre. Siempre, muy bien. ¿Y el estado de oxidación del cobalto lo conocemos? No.
Ya, le ponemos X. Ahí, al tiro una X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Multiplicar vamos a esos multiplicar? las 3 moléculas de oxígeno por el menos 2. ¿Cuánto nos da eso? Menos 6. Menos 6, muy bien. Y ahora, ¿qué tenemos que multiplicar? 2 por Las 2 moléculas de cuarto por el eje. X. ¿Cuánto es eso? 2x. 2X. Listo, tienes lista tu ecuación y lo que haces es despejar la X. ¿Cómo nos queda despejar la X? El 6 pasa al lado derecho. ¿Ya? Y después el 2 pasa dividiendo el 6, que haría x igual a 3. Ah, ya. ¿Cuál es esta oxidación del cobre entonces en ese? Más 3. Más 3, muy bien. Entonces, es así de sencillo. ¿Algo más simple que esto? No. No. En realidad, este es el método que se usa para poder hallar los estados de oxidación. Cuando esto toma mucha práctica, mucha práctica, o sea, cuando esto se estudia constantemente, después uno al mirar el compuesto sabe al tiro qué estado de oxidación tiene el metal. O sea, con esto está bien para ustedes, por ahora, por los tiempos y todo eso, ya, desde que empezamos a estudiar nomenclatura. Pero si ustedes se quieren dedicar a esto, para que ustedes sean capos en reconocer minerales con el nombre químico, en realidad esto después lo lleva a un nivel en que uno después reconoce al tiro los estados de oxidación sin hacer el cálculo. Pero por ahora esto está bien, no es largo, no los va a hacer demorar, porque es una ecuación simple de primer grado, no tiene mucho, no requiere mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos. ¿Ya? Ok. ¿Algún otro ejemplo o ejercicio de la guía? Si quieren me pueden dar uno y yo les dejo el pizarrón disponible y lo hacen ustedes con su mano, con el mouse, y lo vamos a ver en la pizarra de Microsoft, de Teams. Bueno. Ok, vamos a ver la segunda parte de nomenclatura binaria. Harta claridad, chiquillos, aquí y harta atención, porque este mapa conceptual separa un poco lo que vamos a ver y lo que ya vimos. Vimos elementos metálicos cuando se juntan con hidrógeno y cuando se juntan con oxígeno. Cuando se juntan con hidrógeno, los metales se les llama hidruros, y cuando se juntan con oxígeno, los metales se llaman óxidos básicos. ¿Ya? Lo que nosotros hicimos en sí, de alguna forma, es tomar la tabla periódica, ¿ya? Tomamos la tabla periódica y separamos en dos grandes grupos, en metales y en no metales. Ejemplos de no metales, chiquillos, ¿me pueden mencionar? Elementos no metálicos de la tabla periódica. ¿Azufre? Azufre, perfecto. Los De gases hecho, lo que nobles. vamos gases nobles, pero los gases nobles los vamos a dejar solitos, no los vamos a mencionar porque los gases nobles no se juntan con nadie. Son no metales, pero no se juntan con nadie. Entonces no vamos a ver un no metal uniéndose a otro elemento químico. De hecho, esta parte que vamos a ver es un poquito más simple porque ya no vamos a hablar de los metales, vamos a hablar de no metales. En la tabla periódica hay mayor cantidad de metales que de no metales, ¿ya? Entonces ahora va a ser un poquito más reducido las opciones, por así decirlo, las opciones de ejercitar, porque en realidad no hay más, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Ahora vamos a ver no metales, los no metales cuando se unen a hidrógeno y cuando se unen a oxígeno. Vamos a comenzar estudiando los no metales cuando se unen a oxígeno. Por ejemplo, ahí me dijeron un azufre cuando se une con oxígeno, un carbono, que es un no metal, cuando se une con oxígeno. A ver, ¿quién más? Un cloro, que es un no metal, cuando se une con oxígeno. Un flúor, que es un no metal, cuando se une con oxígeno. ¿Ya? Este grupo de no metales es mucho más reducido que los metales, por lo tanto, vamos a ver un par de ejemplos, ¿ya? Pero la lógica, ojo aquí, la lógica de unión
¿ya? La lógica de la unión entre ellos es la misma, se estabilizan las cargas y etcétera, etcétera. Las nomenclaturas son las mismas, no cambian. Nomenclatura UPAC, stock y tradicional es lo mismo. Stock sigue usando números romanos, tradicional y cogoso, y UPAC con los prefijos de cantidad. Ahora, nos vamos a dar cuenta que en los no metales se usa con mayor frecuencia la nomenclatura tradicional y la nomenclatura UPAC, más que la stock. ¿Ya? Pero bueno, vamos a empezar estudiando los óxidos. Y yo me equivoqué. Óxidos ácidos. No básicos. Voy a borrar esto al tiro. No me deja editar. Bueno. Óxidos ácidos. Ácidos. ¿Qué son los óxidos ácidos? No metales unidos a oxígeno o al ion óxido. Entonces, esto ya más o menos lo manejamos, ¿ya? Los óxidos ácidos es un no metal más un oxígeno. Siempre el oxígeno aquí está como óxido, es decir, con estado de oxidación -2. ¿Y cómo se nombran? Muy similar a lo que ya vimos. Se comienza con la palabra óxido de y después viene el nombre del no metal. Al usar nomenclatura UPAC se hace mucho más fácil el reconocimiento de estados de oxidación. Pero bueno, óxido de y el nombre del no metal. Se dan cuenta que es similar, lo único que va a cambiar es el elemento químico. ¿Ya? Entonces, aquí vemos al P2 o 3. El P es el símbolo del fósforo. ¿Ya? No confundir. El P es el símbolo del elemento químico fósforo y el F no es de fósforo, el F es de flúor, de lo que está en la pasta de dientes. Flúor, ¿ya? Por si acaso, para no confundir los símbolos. Que uno diría, pero ¿por qué al flúor no le pusieron? ¿Por qué al fósforo no le pusieron con F? No tengo idea, chiquillos. ¿Verdad? Quienes hayan inventado los símbolos químicos en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, no entiendo. Bueno, son cosas que pasan en la ciencia. Ya, entonces, tengo un óxido de fósforo 3, según Stock. Bueno, aquí vemos Stock, ¿cierto? Ahí con números romanos. Pero también lo tenemos con UPAC. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que son no metales. La lógica de unión es la misma. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Un fósforo con estado de oxidación +3, uniéndose a un oxígeno con un estado de oxidación -2. ¿Qué es lo que pasa acá con las cargas? ¿Qué debemos hacer con las cargas? Hay que igualarlas. Ya, ¿y cómo la igualarías? Colocaría, por ejemplo, 3x más... A ver, aquí eso de X lo usamos cuando ya tenemos el compuesto y queremos saber el estado de oxidación del metal. Ahora tenemos que anteponer números, coeficientes estequiométricos, esos números grandes, delante de cada uno de los átomos. Lo que uno hace es colocar un número acá y un número acá para equilibrar las cargas. Entonces, tengo 3 y 2. ¿Cómo equilibrio esto? Se puede sacar el mismo común múltiplo. ¿Cómo? Que si lo hacemos matemáticamente podríamos sacar el mismo común múltiplo. Ya. Que es 6, entre 2 y 3. Claro. Entonces, en fósforo pondríamos el 2. Claro. Porque 2 por 3 es 6. En oxígeno el 3. 3 por 2, 6. Exactamente. Ahí tenemos las cargas iguales porque este 2 por +3 me va a dar +6, ¿cierto? Aquí me va a dar +6. Y con el oxígeno me va a dar -6. Entonces, se compensan ambas cargas y ahí yo obtengo mi molécula. Ahora, ¿cómo escribo? Siempre va primero el no metal o a nivel universal, el elemento distinto de oxígeno va escrito primero. De hecho, aquí
yo les coloco en rojo, no metal más oxígeno, aludiendo que primero va el símbolo del no metal. Entonces el no metal sería fósforo. ¿Cuántos fósforos tengo entonces? 2. 2. Entonces coloco el fósforo, el 2 abajo, y luego el oxígeno con el 3, que son estos números. No son las cargas, ya son la cantidad de átomos. Y ahí yo tengo mi óxido de fósforo 3, según Stock. Recuerden que es lo mismo, fíjense que es similar, ¿no? Esto no cambia, solamente cambia el tipo de elemento, si es metal o no metal. ¿Ya? O en UPAC, ¿cómo nombraríamos esto en UPAC? Siempre va primero la palabra óxido. Óxido de... ¿Qué hace UPAC? Quedaría trióxido de difósforo. Claro. Tri, óxido de difósforo. Muy bien. Fósforo. Perfecto. El fósforo tiene más estados de oxidación. Aquí yo les coloqué el óxido de fósforo 3. Y el segundo compuesto es cuando el óxido está con el más 5. Óxido de fósforo 5 en stock. O si hacemos la formulación, vamos a nombrarlo con UPAC. Y ahora el óxido no queda como tri, sino que como penta. Y eso va a ser cierto cuando ustedes hagan el equilibrio de cargas cuando formulen el compuesto. ¿Ya? La forma de saber el estado de oxidación del elemento cuando tiene más estados de oxidación es lo mismo que explicamos antes. Lo mismo. Es igual. Es un tema de matemática nomás que es simple. Ya no es complejo de resolver. Voy a recordar, solo por recordar, importante para poder esto manejarlo bien, primero tener claridad de los símbolos químicos, reconocimiento de símbolo químico. ¿Ya? Eso es clave. Entonces les aconsejo que estén con una tabla periódica a mano. Segundo, tener la tabla de los estados de oxidación, de los EDOs, estado de oxidación. ¿Ya? Eso es clave. Entonces, fíjense que esto es más de lo mismo a lo que ya hemos visto, pero va cambiando el elemento químico. En este caso, no metales. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace nomenclatura tradicional? Aquí la nomenclatura tradicional cambia un poquitito, yo diría que no, un poquitito, en verdad el cambio es sustancial. Cambia cuando tenemos un óxido mezclado con no metales. ¿Ya? Cuando el óxido, el oxígeno con carga 2-, se junta con un no metal, generalmente para nomenclatura tradicional se reconocen como anhídridos, o se antepone la palabra anhídrido, no se antepone la palabra óxido. Fíjese que acá con UPAC y stock comenzamos con óxido, ¿cierto? Aunque en UPAC cambia con el prefijo trióxido, pentaóxido, pero se mantiene la palabra óxido de alguna manera. Pero ¿qué hace la nomenclatura tradicional? En vez de hablar de óxido, antepone la palabra anhídrido. Y en este caso, como ejemplo del fósforo, que tiene dos estados de oxidación, el 5 y el 3, claro, el más alto va a terminar con ico, ahí tenemos el ico, y el más bajo va a terminar con el oso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la nomenclatura tradicional. Cambia un poco la forma de comenzar a nombrar los óxidos ácidos, ya que son los óxidos con no metales. Entonces, ojo con eso, que en nomenclatura tradicional ya no va la palabra óxido antes, sino que va la palabra anhídrido. ¿Ya? Anhídrido. Por ejemplo, Disculpe. ¿sí? En este caso, la denominación fosforoso o fosfórico es por el estado de oxidación que tiene el fósforo, ¿cierto? Claro. Como el estado de oxidación que tiene el fósforo puede ser más 3 o el más 5, cuando usa su estado de oxidación más bajo, en este caso el 3,
la nomenclatura tradicional te dice que termines con el sufijo oso. Pero si el estado de oxidación es el más alto, en este caso el más 5, debes terminar con el sufijo ico. Para aquellos elementos que tienen más de un estado de oxidación. Y tienes que hacer la diferenciación. El oso fosforoso, si termina en oso, es porque el fósforo está ocupando su estado de oxidación más bajo o más chico. Pero si tú escuchas fosfórico, entonces el fósforo está ocupando su estado de oxidación más grande o más alto. ¿Ya? De eso se trata. Aplicable para todos, no solamente para estos anhídridos, sino que también para los óxidos básicos, que son los óxidos que se unen con metales, para los hidruros, para todo en realidad. ¿Ya? Siempre la nomenclatura tradicional hace esa distinción. Ahora, si se fijan, ¿por qué les digo yo que hay menos cantidad de compuestos con los no metales? Porque, miren, yo aquí te traje la tabla periódica, miren. Vamos a hacer algo. Yo voy a encerrar en rojo todo lo que es metal de la tabla periódica. ¿Ya? Hay unos que se llaman metaloides. También los voy a encerrar porque tienen comportamiento metálico, pero en menor grado que los metales. Miren lo que nos queda de no metales. Los voy a encerrar en azul a los no metales. Y voy a dejar afuera, ¿a quién? A los gases nobles, porque estos gases nobles no reaccionan. A los gases nobles, que es la familia 8A, los voy a pintar de color amarillo. No los vamos a tomar en cuenta. Entonces los gases nobles, chao, 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 chao. Miren lo que nos queda para combinar. Estos son los no metales que nos quedan para combinar. ¿Lo ven? Los voy a destacar en negro. ¿Ven que son poquititos? Y todos esos no metales ahora los estamos viendo cuando se juntan con el óxido y después vamos a ver qué pasa cuando se juntan con el H+. ¿Ya? El H+, no el H-, el H- es para hidruros cuando están con metales. El hidrógeno más es cuando se une con no metales. Entonces, ¿quiénes tenemos acá? ¿A quiénes tenemos en este grupo tan acotado porque son poquititos? Bueno, tenemos el flúor, el cloro, el bromo y el yodo de la familia 7A. Ahí estoy mostrando las familias. Después la familia 6, tenemos el oxígeno, pero ese no cuenta porque en realidad es parte ya de la combinación. Oxígeno, azufre, selenio, familia 5A, nitrógeno, fósforo, familia 4A, carbono. Miren las combinaciones tan pequeñitas. ¿Se dan cuenta que en cantidad es mucho menos que los grupos que ya vimos antes? Son solo esos. Entonces, no es tanto, chiquillos, no es tanto. Por eso estoy mostrando esto. Que al final vamos a ver oxígeno, ¿combinado con quién? Combinado con carbono, combinado con nitrógeno, fósforo, azufre, el oxígeno lo descartamos, obvio, no tiene sentido, selenio, flúor, bromo, yodo y cloro. Y este mismo grupo vamos a ver que después se combina con quién, y quizá un poquito menos en cantidad, con el hidrógeno. Eso lo vamos a ver más adelante. En verdad, el hidrógeno principalmente se va a combinar con elementos de la familia 6A y 7A. Ni nada con carbono, ni nitrógeno, ni fósforo, que es con P, lo dejé con F. Ya es con P, no con F. Entonces, en realidad que el grupo es súper acotado. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna pregunta de esto que les mostré recién? No, profe. Ya, entonces esto yo lo voy a borrar. Espero que hayan podido visualizar un poquito más el tema con la tabla periódica, por eso hice esta forma de poder, y también que tengan una mano, o sea, me parece que yo les dejé una en el ambiente de aprendizaje, una tabla periódica. Bueno. Ya, ahora vamos a ver una particularidad con respecto principalmente a la nomenclatura tradicional. ¿Cómo se comporta la nomenclatura tradicional? La que usa estos ico y oso, nomenclatura tradicional.
cuando hablamos exclusivamente de la familia 7A de la tabla periódica con el oxígeno. Vamos a mencionar al cloro, al bromo y al yodo. Algo sucede con ellos cuando se combinan con el óxido, porque tanto el cloro como el bromo y el yodo tienen 4 estados de oxidación positivo, que eso es muy atractivo para un óxido que tiene carga negativa. Entonces, ¿cómo diferenciamos con estos 4 estados de oxidación? ¿Será suficiente con el oso y el ico? Si tenemos más 7, más 5, más 3 y más 1. ¿Será suficiente? Porque el ico me sirve para estados de oxidación alto y el oso me sirve para estados de oxidación bajo. Pero yo puedo decir, bueno, el más 3 es más alto que el más 1, o el más 5 es más alto que el más 3, o el más 7 es más alto que el 5. ¿Se dan cuenta que ahí va a empezar como un tema de chuta? ¿Qué hacemos, chiquillos? ¿Qué harían ustedes? ¿A quién le darían prioridad? Al oso, al ico. Al oso lo dejan con el más 1, al ico se lo dejan al más 7, y omitimos el más 3 y el más 5. ¿Qué creen que puede pasar? Aquí no se separan en dos. Por ejemplo, el más 1 y más 3 serían oso, más 5 más 7 ico, ¿o no? Puede ser, así como agruparlo, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí, en verdad es una buena lógica. Pero ¿saben lo que hace la nomenclatura tradicional? Ya no va a hacer uso, o sea, si bien es cierto, se mantiene con el oso ico, que son sufijos. Recuerden que los sufijos son terminación. Con esto termina la palabra. Lo que va a hacer la nomenclatura tradicional va a agregar prefijos antes de una palabra. Prefijos. Los prefijos hipo y el prefijo hiper. Eso es lo que va a hacer la nomenclatura tradicional. Va a adicionar prefijos y ahí va a poder diferenciar entre el más 1, el más 3, el más 5 y el más 7. Entonces, yo aquí les traje, ¿qué pasa con el más 1? Si, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo del cloro, pero esto es válido para el bromo y para el yodo, para estos 3 que estamos mencionando en la tabla periódica, ¿ya? Miren. ¿Qué pasa si el cloro o el bromo o el yodo ocuparan su estado de oxidación más 1? El prefijo que se adiciona es hipo y el sufijo que va a usar es oso. Prefijo hipo, sufijo oso. Entonces, ¿cómo sería un cloro más 1? Bueno, un cloro más 1, lo voy a escribir, más 1 uniéndose al óxido. ¿Cómo se unirían ahí, chiquillos? Yo sé que ustedes lo saben. Hipocloroso. Sí. Claro, hipocloroso. Pero, ¿cómo unirían esto? Lo mismo, ¿qué pasa con las cargas acá? ¿Qué harían ustedes? ¿Hay compensación de cargarlo en la especie o no? No. ¿Ya? ¿Qué hacemos? El 2 lo Ponerle un 2 al cloro. ¿Dónde el 2? ¿Dónde? Delante el cloro. Ya, ok. ¿Cierto? Entonces, la fórmula nos quedaría primero el no metal, siempre el no metal escrito, cloro 2O. Ahí está. Lo similar va a pasar con los demás estados de oxidación, ¿ya? Entonces, compuesto, aquí está el compuesto, Cl2O, y miren el nombre. Siempre empezamos con la palabra óxido. Óxido hipocloroso. Ahí yo destaqué los prefijos y sufijos con negrita. Entonces, el estado de oxidación más 1 se lleva el prefijo hipo y el sufijo oso. ¿Qué va a pasar con el más 3? Bueno, con el estado de oxidación más 3 no va a haber prefijo. Fíjense que ahí no hay prefijo, pero sí va a haber sufijo. Específicamente sufijo oso. Por lo tanto, si solo hay sufijo oso, vamos a determinar que elementos de la familia 7, cloro, bromo y yodo,
van a terminar con el nombre cloroso, bromoso, yodoso. Óxido cloroso. ¿Qué pasa con el estado de oxidación más 5? Tampoco tiene prefijo. No lo tiene, pero sí tiene sufijo ico. Entonces, tenemos el compuesto ahí, que ustedes lo pueden formular, ¿cierto?, con los estados de oxidación correspondientes, tanto para el cloro o para el óxido. Y comenzamos, ¿cierto?, con la palabra óxido clórico, termina en ico, clórico. ¿Y cómo el estado de oxidación más 5 se diferencia del más 7? Porque el más 7 tiene prefijo, el prefijo hiper, con el sufijo ico, porque es el estado de oxidación más alto. Aquí el elemento de la familia 7, ya sea cloro, bromo o yodo, está ocupando su estado de oxidación más 7. Cuando se formula el compuesto no queda de esa forma, Cl2O7, y el nombre final sería óxido hiperclórico. Y ahí tengo el prefijo y el sufijo destacado. ¿Ya? Esta tabla es válida solo, o esta forma de nombrar, perdón, es válida solo para los elementos de la familia 7A de la tabla periódica. Exclusivamente cloro, bromo y yodo. Aquí dejamos fuera al flúor de la familia 7. ¿Por qué dejamos fuera al flúor? Porque de los elementos principales de la familia 7A, que es flúor, cloro, bromo y yodo, el flúor solo tiene estado de oxidación más 1 y menos 1. El cloro con el bromo y el yodo tienen todo esto, más 1, más 3, más 5, más 7 y el menos 1, que les sirve cuando se juntan con sales, ya, con metales positivos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí dejamos fuera al flúor. Ojo que esta forma de nombrar solo es para la familia 7A, óxidos con familia 7A. La palabra anhídrido, cuando el óxido se junta con no metales, el anhídrido es aplicable para todos los no metales excepto la familia 7A, que ya vimos recién por qué, porque usan el hipo, el oso, el hiper y el ico. ¿Ya? Entonces, el nombre anhídrido va solamente cuando el óxido se junta con familia 6, familia 5, familia 4. Ya, esa es la diferencia entre los demás. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguna pregunta o duda? No, profe, se entiende. Ya. Ok. Recuerden que aquí lo que puede cambiar es el nombre del no metal. Aquí tenemos cloro, pero puede ser el bromoso o yodoso de yodo. Entonces, eso. ¿Ya? Y la forma de cómo se combinan en la misma, compensar cargas, etcétera, etcétera. Para hallar el estado de oxidación, también se calcula, como ya lo mencionamos anteriormente, para que eso lo tengan ahí presente. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios para nombrar estos óxidos ácidos. ¿Cómo nombraríamos estos compuestos con nomenclatura stock? SO2. ¿Quién es el S? Azufre. Ya. SO2. ¿Cómo nombramos al SO2? Miren ahora la tabla de estados de oxidación. ¿Cuántos estados de oxidación o cuáles son los estados de oxidación que tiene el azufre? Tiene 6, 4, 2 y menos 2. Ya. Más 6, más 4, más 2 y menos 2. En este caso, el menos 2 lo vamos a descartar. ¿Por qué? ¿Por qué descartaríamos al estado de oxidación negativo? Y nos quedamos solo con los positivos.
Si el óxido ya tiene carga negativa, ¿nos servirá el estado de oxidación -2 del azufre? No, porque se busca un equilibrio. Exacto, tiene que ser positivo con negativo. Entonces, ya chiquillos, echen mano con el lápiz y papel y díganme cuál es el estado de oxidación que el azufre está ocupando de los que tiene. ¿Está ocupando el +6, el +4 o el +2? El +4. El +4, exactamente, el +4. Entonces, nombre stock para este compuesto. Óxido de azufre 4. Óxido de azufre 4. Entre paréntesis el número romano. Muy bien. El de abajo, SO3. ¿Cuál es el estado de oxidación que está ocupando el azufre en el SO3? 6. Exacto. Óxido de azufre 6. Muy bien. Abajo, ¿con quién está combinado el oxígeno? Con el nitrógeno. Ya, nitrógeno. El nitrógeno, ¿cuáles son los estados de oxidación del nitrógeno? Consideramos solo los positivos porque el óxido ya está negativo. Del +5 al +1. Ya. ¿Y qué estado de oxidación está ocupando el nitrógeno en el compuesto N2O3? El 3, profe. Ya. El +3. ¿Cuál es el nombre entonces del compuesto? Óxido de nitrógeno 3. Óxido de nitrógeno 3. Esto es con UPAC. O sea, perdón, con esto. Nitrógeno 3. Ya. Súper. Esto con UPAC. Vamos con estos compuestos con nomenclatura UPAC. ¿Quién es el C? Símbolo C, ¿de quién es? Carbono. Carbono, ok. UPAC usa prefijos de cantidad. Si el óxido tiene un átomo, se ocupa el prefijo mono. Pero si el segundo elemento, distinto al oxígeno, no tiene solo un átomo, no se ocupa el prefijo mono. Ya no es necesario. ¿Cómo nos quedaría el nombre entonces? Tenemos un átomo Monóxido de carbono. monóxido de carbono, un gas que genera la muerte. Si ustedes aspiran monóxido de carbono por un tiempo, podemos morir, chiquillos. Hay que tener mucho cuidado con el monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Fíjense que el carbono tiene un átomo, pero no se antepone la palabra mono. No quedaría así como monóxido de monocarbono, no. En realidad UPAC dice no, omite el mono para el segundo elemento que menciones. ¿Ya? El de abajo. El de abajo. ¿Cómo se llamaría el de abajo? El CO2. Dióxido de carbono. Dióxido. Tenemos dos oxígenos. Dióxido. Muy bien. Y el carbono se mantiene igual aunque haya un átomo. Dióxido de carbono.
Ya, yo aquí me equivoqué. Porque esta fórmula está mal hecha. El AS, el arsénico, es un metal. No sé por qué lo puse ahí. Por lo tanto, no entra dentro del grupo de óxidos ácidos porque es un metal. No es un no metal. Entonces eso lo vamos a borrar. ¿Ya? Eso no nos sirve, no nos sirve. Ya, y el de abajo. NO2. Dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno, muy bien. Dióxido de nitrógeno. Ya, muy bien. Aquí también lo volví a colocar. Vamos con nomenclatura tradicional trabajar los de abajo, ¿ya? Vamos a trabajar todos los que tienen bromo. ¿Ya? ¿Cómo se llamaría el primer compuesto con bromo? Con tradicional. Recuerden los estados de oxidación. Más 1 de la familia 7, el bromo de la familia 7, más 3, más 5 y el más 7. El más 1 utiliza el prefijo hipo y el sufijo oso. El más 3 solo se queda con oso. El más 5 con ico y el más 7 con hiper, prefijo hiper, y el sufijo ico. Br2O. Br2O. ¿Cuál sería el estado de oxidación que está ocupando el bromo en ese compuesto? El 1. El 1. Muy bien. Entonces, Más 1. más 1, ¿cierto? Más 1. Entonces, comenzamos con la palabra óxido siempre, ¿ya? Para los de la familia 7. Óxido, ¿y qué vendría ahora? Hipobromoso. Exacto. Hipobromoso. Óxido hipobromoso. Muy bien. Vamos con el Br2 o 3. ¿Cuál es el estado de oxidación que está ocupando ahí el bromo? Más 3. Más 3. Entonces, ¿cómo nos quedaría el nombre completo? Óxido bromoso. Óxido bromoso. Exacto. Óxido. Y aquí ya no usamos prefijo. Bromoso. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es el estado de oxidación que está ocupando el bromo ahí? Más 5. Más 5. Ojo, chiquillos, que aquí afortunadamente coinciden los estados de oxidación con los números que tiene cada oxígeno al lado. Coincide. Pero no siempre pasa eso, por eso hay que tener cuidado. Y si es necesario y pueden calcular los estados de oxidación con esta ecuación de primer grado, háganlo. Acá afortunadamente coincide, pero no siempre coinciden los subíndices con los estados de oxidación. Óxido, ¿cómo quedaría el nombre? Óxido brómico. Brómico, exacto. Brómico. Ya, y el último. Más 7. Ya, ¿y cómo quedaría el nombre? Óxido. Ay, no. ¿Óxido? Hiperbrómico. Hiperbrómico. Hiperbrómico, exactamente. Se dan cuenta que los estados de oxidación del bromo coinciden con los números que tiene el oxígeno. Entonces, como que igual aquí uno al ojo puede decir cuál es el estado de oxidación fácilmente. Pero eso nunca a veces coincide, o sea, a veces no coincide, así que tengan cuidado con eso, ¿ya? Aquí sí coincide. Pero hay otros casos que no, como que uno se deja llevar y a veces no es bueno, chiquillo, ¿ya? Pero aquí comprobamos que sí coinciden, así que se pueden ir a la segura cuando estén los óxidos con esta familia 7, que es el bromo, cloro y yodo, ¿ya? ¿Preguntas o consultas, chiquillos?
Por el momento no, profe, por mi parte. Ya, esperen. Ya, ok. Vamos a pasar a otro. Uy, a los hidrácidos. ¿Qué serán los hidrácidos? Bueno, ya vimos no metales que se juntan con oxígeno. El otro grupo es con hidrógeno. Y este grupo es súper chiquitito, súper chico. Sí, pero no sé cómo. Bueno, sí sé, pero es súper chico. ¿Saben por qué? Yo les voy a contar por qué. Porque nos vamos a dar cuenta que en realidad no es tanto como uno piensa. Es hidrógeno con su estado de oxidación ahora positivo. En los hidruros el hidrógeno está con el -1 porque los metales son positivos. Pero ahora el hidrógeno acá en los hidrácidos se junta con familia 6A, ¿ya? Familia 6A, que son oxígeno, azufre, selenio principalmente. Estos son los principales de la familia 6. Se junta con familia 7A. Flúor, bromo, yodo, cloro. Y la familia 7A siempre va a estar con su estado de oxidación -1. -1, -1, -1. Porque si el hidrógeno está positivo, es lógico que ellos ocupen su estado de oxidación negativo para que haya compensación de carga. Y los de la familia 6A es probable que siempre ocupen el -2. Por ahí nos podemos encontrar con alguna otra cosita, pero es súper chiquitito este grupo, súper chico. ¿Ya? Súper chico. Entonces, ¿cómo se mencionan los hidrácidos? Miren. En escritura vamos a escribir el símbolo del hidrógeno, después el símbolo del no metal. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos en el... A ver, ¿ustedes qué grupo son? No, todavía no lo vemos. Todavía no tenemos el segundo laboratorio. Bueno. Lo vamos a ver el miércoles. ¿Ya? El miércoles vamos a usar un reactivo que se llama ácido clorhídrico. Y es un hidrógeno mezclado con cloro. Este cloro de la familia 7A. Este es un ejemplo de hidrácido. De hecho, el ácido clorhídrico lo tienen en su estómago. ¿Ya? Es un ácido que se encarga de degradar los alimentos. Y cuando vomitamos, nos enfermamos y vomitamos, la sensación de ardor que sentimos en las fosas nasales debido al vómito es por este ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, la fórmula del ácido clorhídrico es un hidrógeno y después se escribe el símbolo del no metal. ¿Ya? Importante que el hidrógeno ocupa su estado de oxidación +1, por lo tanto, con todo quien se una va a ser siempre negativo. Y aquí tenemos que hacer un cambio de los nombres. ¿Ya? ¿Cómo se nombran? Se nombra mencionando al no metal terminado en uro. ¿Por qué en uro? Porque todos los no metales que se junten con este hidrógeno van a tener carga negativa, estado de oxidación negativo. Y yo les muestro una tabla antes de los laboratorios. ¿Se acuerdan de esta tabla? Aquí tenemos todos los aniones que usan su estado de oxidación negativo, los que terminan en uro, excepto el óxido, que termina como óxido, obvio. Pero todos terminan con la terminación uro. Entonces, se nombra el no metal terminado en uro, sulfuro, selenuro, telururo, fluoruro de flúor, cloruro de cloro, bromuro de bromo, yoduro de yodo, cuando se combinan con este hidrógeno positivo. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar con eso nomás porque en realidad hay dos formas de nombrar estos hidrácidos. Como ya les dije, el nombre del no metal terminado en uro, fíjense que aquí dice, surge de la combinación de no metales del grupo 6A, excepto el oxígeno, y 7A con hidrógeno. El 6A, ¿quiénes son? Azufre, selenio, telurio. Familia 7A, flúor, cloro, bromo y yodo.
Son solo ellos que se combinan con el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, cuidado que hay el micrófono encendido, chiquillos. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Aquí no hay mucho que hablar de nomenclaturas. En realidad esto es así y no hay, aquí se omite un poquito lo que sea stock, etcétera, etcétera. Miren, el ácido clorhídrico se llama cloruro de hidrógeno. ¿Ya? Tenemos también el sulfuro de hidrógeno, que es un H+. El S es de azufre, recordar, y el azufre, cuando se junte con este hidrógeno positivo, siempre va a usar su estado de oxidación -2, al igual que el selenio, -2, al igual que el telurio, -2. Todos ellos son parte de la familia 6A, excepto el oxígeno, que no cuenta. ¿Qué harían aquí para juntar los chiquillos? Anteponer un 2 al hidrógeno. Exacto, un 2 al hidrógeno. Entonces queda como H2S, sulfuro de hidrógeno. Sulfuro. Esos nombres los pueden encontrar en la tabla. ¿Ya? Entonces, ojo aquí, chiquillos, porque es súper fácil reconocer los estados de oxidación. ¿Ya? Como les dije, voy a volver a repetir. Familia 6A, ¿a quién tenemos? Azufre ocupando su -2, selenio ocupando su -2, telurio ocupando su -2, con sus respectivos nombres. Sulfuro, selenuro, telururo. ¿Y quién más combinados con este hidrógeno positivo? Familia 7A. ¿Quién? Fluoruro, porque tiene carga negativa, cloruro, bromuro y yoduro. Solo eso, chiquillos. Ahora, esta es una forma de mencionar a estos compuestos exclusivamente cuando están en estado gaseoso, chiquillos. Cuando están en estado gaseoso. Pero cuando están en estado líquido, como el ácido clorhídrico en nuestro estómago, porque el ácido clorhídrico, ¿cómo se llama en estado gaseoso? Cloruro de hidrógeno. Empezamos mencionando al no metal terminado en uro, aludiendo a su carga negativa, seguido de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que el ácido clorhídrico o este compuesto que está en nuestro estómago no está en estado gaseoso, está en estado líquido. Y cuando esos compuestos no metales unidos a hidrógeno están en estado líquido o acuoso, se nombran de otra forma. Mencionando la palabra ácido, después viene el nombre del no metal terminado en hídrico. Por eso el HCl se llama ácido clorhídrico. O el sulfuro de hidrógeno que acabamos de formular, el H2S, se llama, ¿cierto?, en estado gaseoso sulfuro de hidrógeno. Pero si está en estado acuoso, se llama ácido sulfhídrico. Y esas son las dos variantes para nombrar a estos compuestos. ¿Ya? Eso con respecto a el nombre en general. Sin embargo, hay algunas excepciones que en realidad yo me las aprendí de memoria. Esto yo les recomiendo aprendérselos de memoria nomás. Que son estas. Cuando el hidrógeno se junta con boro, con silicio, con nitrógeno, con, aquí me equivoqué, con fósforo. No es una F, por favor, es una P. Ya, con P, y cuando se junta con arsina. Parece que el arsénico es metaloide, chiquillos. Recordaré aquello. Arsénico. Aquí todavía me aparece este. Ah, sí, es metaloide. Por eso me parece, por eso este metaloide se puede juntar con... Y fíjense que está, miren, fíjense que además, en estas excepciones, el hidrógeno no va escrito primero, como nos dicen acá.
Cuando el hidrógeno va escrito primero como símbolo químico, siempre va a ser cuando se junte a este grupo que ya le escribí acá. Solo cuando se junta con estos de acá, el hidrógeno va escrito primero. Solo con estos que están en verde. Pero si son elementos químicos distintos a estos grupos que ya le escribí, el hidrógeno va escrito después. ¿Ya? Y claro, el arsénico, el AS, es metaloide. Se puede comportar como metal o como no metal. Por eso lo tengo ahí. ¿Ya? Entonces va a depender con quién se junte el arsénico. ¿Ok? Esta es la forma de nombrar a estos hidrácidos, es decir, hidrógenos unidos a no metales. Vamos a hacer un par de ejercicios, porque miren, aquí yo no le hago distinción de nomenclatura tradicional, ni stock, no. Solamente nombres cuando están en estado gaseoso y cuando están en estado líquido. Cuando están en estado gaseoso, se nombra primero el nombre del no metal terminado en uro. Ya, vamos con el primero. El F, ¿qué símbolo químico a cuál pertenece? Hidrógeno y flúor. Hidrógeno y flúor, ya. ¿Qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? +1. +1. ¿Y el flúor cuál ocupa aquí? De sus dos, ¿-1 o +1? -1. -1. Ok, ya. ¿Cómo se llama este compuesto entonces? En estado gaseoso. Fluoruro de hidrógeno. Claro, fluoruro, ahí el uro, de hidrógeno. Muy bien. Ya. Vamos a hacer en paralelo el estado acuoso, ¿ya? Porque está justo aquí abajo. Ahora, si está en estado acuoso o en estado líquido, ¿cómo se menciona? ¿Con qué palabra iniciamos esto? Con ácido. Ácido, muy bien. Ácido, flúor, ¿y cómo terminamos? Flúor Hídrico. hídrico, muy bien. Flúor hídrico. Hídrico viene de agua, así que el estado en el que está en el estado acuoso, estado líquido, pero enfatizar que estado acuoso de agua. Hídrico de agua, ya. Ok, vamos con el segundo arriba, HBr, en estado gaseoso. Bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno. Ya, y abajo, Ácido bromurhídrico. ácido bromhídrico. Brom. Ah, ya, profe. Bromhídrico. Ya, arriba, HI. El I. ¿A qué símbolo corresponde? Al yodo. Yodo. Yodo, ya. ¿Cómo nos quedaría el nombre arriba y aquí abajo? Yoduro de hidrógeno. Sí, yoduro. ¿Ven que es lo mismo se repite, se repite. Y abajo, Ácido yodhídrico. sí, ácido yodhídrico. Muy bien. Y el último, arriba y abajo, HCl, este ya lo mencionamos. Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno y abajo, Ácido clorhídrico. ácido clorhídrico. Ya, listo. Esta es la forma de mencionar a los hidrácidos. Ya, esa es la forma. ¿Preguntas o consultas de esto? No, profe. Ya. Ya, chiquillos, lo último que vamos a ver son sales binarias. Ya. Las sales binarias provienen de los hidrácidos, de los que acabamos de ver. Porque una sal binaria se compone de un metal y un no metal, más no metal. Por ejemplo, la sal de mesa, la que tienen en su casa, es una sal binaria.
binario de dos tipos de átomos, ¿ya? Y se escribe NaCl, donde el Na, que es el sodio, vendría siendo el metal, y el cloro, el Cl, vendría siendo el no metal, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estas sales binarias vienen de los hidrácidos? Porque un hidrácido, por ejemplo, un HCl, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, como lo dijimos recién, reacciona con sodio metálico. Y cuando reacciona con sodio metálico, ¿qué pasa aquí? Que el cloro deja al hidrógeno porque se aburrió del hidrógeno, encontró más entretenido el cloro. Y le dice hidrógeno, ¿sabes qué? Nosotros no somos compatibles, yo creo que tengo mayor afinidad con el sodio. Y por esa razón es que se junta con el sodio y el cloro, y el hidrógeno queda como, bueno, se libera un gas en este proceso de reacción química, y se forma el gas hidrógeno, H2, dos hidrógenos unidos. Lo que nos interesa realmente sí es la sal binaria. Recordar que la sal se define como una especie química, donde tenemos un metal y un no metal unidos. ¿Cómo nombraríamos a este compuesto? Súper fácil, porque si dijimos que el HCl se llama cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Cuando está en estado gaseoso, vamos a conservar esa palabra cloruro. En vez de hablar de cloruro de hidrógeno, ¿qué creen que va? ¿Cloruro de Sodio. sodio? Super. Y eso es todo y no hay más que eso. ¿Ya? De ahí, esa es la historia de la formación de las sales binarias. Una historia un poco triste porque ahí el hidrógeno queda solito. Pero bueno, es química, no podemos hacer más. ¿Ya? Aquí tengo la reacción química, la sal binaria. Fíjense que es un metal más un no metal, importante eso. Es una sal, un metal con un no metal. Se denominan como puro, ¿cierto? Que sería el nombre del no metal. Puro de y el nombre del metal. Ya, cloruro de sodio. Y aquí tenemos la reacción química establecida. Bueno, aquí esta es una reacción química que está balanceada y está de manera molecular. Fíjense que no se muestran las especies con cargas. No tenemos un cloro negativo ni un sodio positivo, porque ese proceso es intermedio. Mostramos la reacción global, ¿ya? Y equilibrada, balanceada. Pero lo importante es que aquí se enfatiza que tenemos la combinación del hidrácido, ¿cierto? Del HCl con el metal sodio. Y ahí se forma, ¿cierto?, la sal. ¿Podríamos nosotros inventar nuestras mismas reacciones? Claro, porque si ya tienen conocimiento de los hidrácidos, podemos, de hecho, mezclar. Denme un ejemplo de un hidrácido, aparte del ácido clorhídrico. A ver, denme uno, de los que vimos recién. ¿El ácido sulfúrico? Ya. El ácido sulfúrico ojo, porque el H2S se llama sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? Sulfuro de hidrógeno. Pero si lo mencionamos como acuoso, sería ácido, y ojo aquí, ácido sulfídrico, hídrico, ¿cierto? Porque hídrico va como sufijo, ¿sí o no? Ácido clorhídrico, ácido sulfídrico. El ácido sulfúrico es nomenclatura ternaria y la fórmula química es H2SO4. Nomenclatura ternaria de 3 tipos de elementos químicos combinados que veremos en la próxima unidad, no ahora. No les quiero meter más información para la prueba. ¿Ya? Entonces, ácido sulfúrico es este, el H2SO4, pero el ácido sulfídrico es este que está acá. Pero lo vamos a tomar como ejemplo, ¿ya? Pero tenía que hacer este alcance. ¿Ya? El ácido sulfídrico no es lo mismo que ácido sulfúrico, ¿cierto? Entonces, H2S. Ya, denme el nombre de algún metal, cualquiera. Oro.
oro. Ok, vamos a hacer la reacción con oro. Ya, ojo, que ahora el oro es un metal de transición, por lo tanto, bueno, tenemos un H2S reaccionando con oro metálico. El oro tiene dos estados de oxidación, el +1 y el +3. ¿Ya? Entonces, por ser un elemento de transición, para nombrarlo vamos a tener que mencionar su estado de oxidación, ¿ya? Entonces, de hecho en las sales, todo tipo de sal, obviamente se mencionan los estados de oxidación de los metales. Cuando hay metales se menciona el estado de oxidación. Ya, entonces, vamos a usar el estado de oxidación. ¿Cuál quieren usar? ¿El +1 o el +3? Ustedes están inventando el compuesto. ¿+1 o +3? +3. Ya, ok. 3. Entonces, vamos a tener un oro +3. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre? En los hidrácidos siempre. -2. Ya, pues si lo vimos. -2. Recuerden esta tablita, chiquillos, miren. Ay, la perdí. Esa tabla. Ahí está. Ya. Espérenme. Ya. Entonces, un sulfuro, que es -2. ¿Cómo los podríamos compensar aquí? Anteponiendo el 2 al oro y al sulfuro al 3. Ya, muy bien. Entonces escribimos primero el metal, porque en la sal binaria, en la sal siempre va primero el metal. Miren el cloruro de sodio, ahí va escrito primero el sodio, que es metal. Entonces escribimos el oro, AU2, porque tenemos 2 oro, y S3, tenemos 3 azufres. Ahora, recuerden que esto viene de la reacción del oro más el sulfuro de hidrógeno. Recuerden el nombre de este compuesto, sulfuro. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría este? Si mantenemos el nombre del azufre con estado de oxidación -2. Sulfuro de hidrógeno, pero ahora ya no va la palabra hidrógeno. ¿Cómo nos quedaría? Sulfuro, ¿cierto? Igual que antes, considerando el nombre en estado gaseoso del hidrácido previamente. Sulfuro de... ¿Cómo se llama el metal? Oro. De oro. ¿Cuál es el estado de oxidación del oro? +3. Ya, sí. Tiene +3 y +1. Claro, estamos con el +3 y ahí sulfuro de oro 3. ¿Ven? Y ahí tenemos una sal. ¿Por qué se caracteriza una sal? Primero, por tener un metal y un no metal en su fórmula química. Obviamente, aquí exceptuando al óxido, porque ese es otro grupo, es otra clasificación, no cuenta. El oxígeno es un no metal, pero no cuenta porque se clasifica en un grupo más grande para poder hacer la nomenclatura. Entonces, todos los no metales distintos al oxígeno, ¿ya? Segundo, porque las sales binarias provienen de la reacción química entre un metal y entre un hidrácido. Recuerden los hidrácidos, ¿ya?
los hidrácidos que se pueden mencionar de dos formas diferentes. En estado gaseoso tienen un nombre, en estado acuoso tienen otro. Pero para poder nombrar a la sal, consideramos, ¿cierto?, como origen el nombre del estado gaseoso, ¿ya? Cuando los no metales terminan en uro. Y en vez de decir cloruro de hidrógeno, ahora que reaccionó con un metal, si fuese sodio, sería cloruro de sodio. Cambiamos la palabra de hidrógeno por el nombre del metal. ¿Ya? Bueno, aquí hay otros ejemplos. Y aquí. Ya tenemos sales. ¿Cómo se llamarían estos compuestos? KCl. Cloruro de potasio. Eso, cloruro de potasio. El potasio es un metal, el cloro es un no metal. Cloruro de potasio. El de abajo. Cloruro de manganesio. Cloruro de, ya. El Mg es magnesio. El Mn es manganeso. Yo cuando estaba en el colegio igual los confundía. Manganeso. Siempre me costaba. Mg magnesio, Mn manganeso. Entonces, cloruro de sería este. Cloruro de Magnesio. magnesio. Muy bien. Magnesio. Ya. El de abajo. Kf. Cloruro de potasio. Fluoruro de potasio. Y el KF2. Fluoruro de calcio. Cloruro de calcio. ¿Por qué no estamos mencionando esta oxidación del metal en estos ejemplos? ¿Por qué los dejamos así, no? ¿De dónde vienen estos metales, chiquillos? ¿De qué grupos? ¿O de qué agrupación o clasificación? ¿Metales de qué tipo son? Transición. Representativos. Representativos son. A los representativos no se les menciona el estado de oxidación si es que tiene solo un estado de oxidación. Son representativos. Pero los metales de transición sí se les menciona el número, el estado de oxidación. Tengan uno o tengan más estado de oxidación. ¿Ya? Por eso. Esa es la razón. Entonces, esto es lo que es con respecto a nomenclatura binaria. En la prueba no solo entra nomenclatura binaria, chiquillos. Entra todo lo que vimos en la unidad. Vimos... ¿Qué vimos, chiquillos, aparte de esto? Configuración electrónica. Números cuánticos, muy bien, configuración electrónica. Eso es importante, ¿ya? El número cuántico n, l, m sub l, m sub s, ¿ya? Esto es parte de la evaluación, X porcentaje de la evaluación, ¿ya? Teoría atómica. Hay varias preguntas que son teóricas y que... Perdón, ¿cuándo la prueba? La prueba, yo les mandé un correo hoy día, ¿no? Se los dije ahora. Ya, la prueba estaba fijada, parece que no. La prueba estaba fijada para el día miércoles, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Que estos cambios de fecha, porque en realidad hoy día íbamos a tener el laboratorio, ¿ya? En realidad hubieron dos cambios de fecha. Hubo un cambio de fecha cuando, bueno, cuando detectamos que el lunes 11 de octubre era feriado, porque íbamos a tener el laboratorio. Después volvimos a cambiar la fecha por el tema del estallido social de hoy, ¿ya? Entonces, la prueba se va a abrir el miércoles, ¿ya? Igual tenemos que ir al laboratorio, el grupo B, para hacer y realizar el segundo laboratorio que nos falta. Ese día, la prueba se va a abrir a la hora de clase,
y va a quedar disponible hasta el día viernes, ¿ya? Entonces va a estar disponible la prueba miércoles, parte del miércoles, todo el jueves y parte del viernes, hasta las 2 de la tarde, para que tengan, por esa misma razón de tener que ir a rendir el laboratorio, para que tengan un rango horario bastante amplio, ¿ya? Ahí pueden ver si lo hacen en la noche, en el día, como ustedes la acomoden, pero sí o sí tiene que ser esta semana la prueba porque no la podemos cambiar, ¿ya? De todas maneras, antes del cambio de laboratorio íbamos a tener la prueba igual, pero esa es como la flexibilidad de disponibilidad horaria en la que puede estar la prueba en el ambiente de aprendizaje, ¿ya? Entonces se va a abrir el día miércoles, yo igual les voy a escribir un correo informando esto con más detalle. Se abre el día miércoles y va a estar disponible hasta el día viernes, 14 horas del día viernes, ¿ya? Así que eso. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. Profesora, el día miércoles de laboratorio, ¿vamos a continuar con la guía anterior o con la última que nos subió al ambiente? Algo así había leído en el correo. No, a ver, en el correo yo les mandé 2 laboratorios. El laboratorio 1, que es de norma de seguridad, que sí ya lo hicimos, y el laboratorio 2 es de reacciones químicas. Ese es el que vamos a ver en este miércoles. Ah, ok. ¿Ya? Entonces, yo no sé, bueno, a usted le toca este miércoles, ¿cierto? ¿A quién más? Dalia, me parece que Jorge. A mí igual, Jorge Sí. Rodríguez. Sí. Y a los dos Brian también les toca. Ya, entonces, claro, es probable que, bueno, nosotros vamos a estar en el laboratorio y quien pueda realizar la prueba a esa hora la van a hacer, pero ustedes van a tener disponibilidad hasta el viernes también, así que tampoco, no quiero dejar en desventaja a nadie, ¿ya? Pero es la forma porque ya no podemos aplazar más la prueba, ¿ya? Espero que les acomode el horario, o sea, yo pensé en ustedes de dejar la prueba hasta el día viernes. Profe, andaba en la cocina, acabo de... No escuché nada de lo que planteó con respecto a la prueba, porque lo que yo tengo entendido es que la prueba en un principio estaba programada para el miércoles 20, pero como se reprogramó el laboratorio, no sé cómo lo va a hacer. Pucha, no escucho nada, Jorge. A ver, yo me gustaría Escuché que que... la iba a subir al sistema y que íbamos a tener plazo hasta el viernes. Sí, Ah, me perfecto, gustaría, estoy de acuerdo. sí, lo que pasa es que, a ver, como para ver si los compañeros entendieron, alguien podría decir lo que yo dije solo para contemplar que entendieron lo que yo les propuse. Y así también le explicamos a Jorge. Sí, profe. Bueno, a lo que yo entendí que por tema de cambio de fecha, del tema del feriado que pasó y el estallido social, se han ido cambiando las fechas, así que, y como a los compañeros les toca laboratorio, usted no quiere dejar en desventaja a nadie, así que la prueba se abre el día miércoles. ¿Ya? Se abre se abre el día miércoles. Obviamente para los que no tienen laboratorio, la pueden hacer al tiro, en ese mismo día. Y los compañeros que tienen laboratorio, tienen también hasta el día viernes, hasta las 2 de la tarde para hacer la prueba. Exactamente. Muchas gracias, Francisco. Usted es un buen comunicador. Tal cual. Era lo que había dicho. Ok, gracias. Buena comprensión y buen comunicador para expresar resumidamente, concisamente y sin confusión. Esa es la idea, Jorge. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Sí, yo entendí, pues los chiquillos yo creo que también, ¿o no? Dalia, Matías, Brian. Sí, también. Sí, profesora, quedó claro. Pues, yo creo que ahí Francisco podría ser vocero, no sé si es delegado, pero buen vocero. Bueno, Bueno, esa es la idea, vamos chiquillos. a ver qué se hace. Está bien, no, muy bien. Eso es, chiquillos. Voy a dejar la prueba disponible hasta el viernes 14 horas, ¿ya? Recuerden que no solo entra nomenclatura, entra todo lo que vimos en la unidad 1, ¿ya? Y la próxima semana estaríamos empezando con la unidad 2, ¿ya? Y algunas, bueno, ahí vamos a hablar con la próxima semana, ya no les voy a dar más información que no tenga relación con la prueba o los laboratorios. Ya, yo les voy a mandar ese correo, sí, me comprometo, lógico, para que todos tengan el alcance de la información, ¿ya? Chicos, nos quedan unos par de minutos. No sé si tienen alguna pregunta o consulta.
Oh, creo que no. Parece que no, profe. Por mi Por mi parte no. ¿No? Parece que no. Bueno, no. entonces, si no hay más preguntas, dejamos hasta acá, ¿ya? Y bueno, lo que les digo nomás que les voy a enviar el correo y eso, nos estaríamos encontrando con alguno de ustedes el día miércoles nuevamente, ¿ya? Sean puntuales, chiquillos, ¿ya? Bueno, hasta ahora han sido bastante puntuales, así que les felicito por eso, ¿ya? Así que eso nomás, pues, chiquillos. Dejamos entonces la clase hasta acá. Yo más ratito les subo el material de clase y el video grabado, ¿ya? Ya, Ya, chicos, profe. que estén súper bien, ¿ya? Igual, Cuídense. profesora, nos vemos, chao.